Hay padres que son padres porque fueron hijos que tuvieron padres que abrieron camino para un buen futuro. Señoras y señores, bienvenidos a otra entrega del podcast de los padres. Hoy, de verdad que para nosotros es una inmensa satisfacción poder conversar con una persona que reúne todos los requisitos para un espacio como este, el profesor Washington Nino Collado. De verdad que es una persona, reitero, que cumple todos los requisitos y ustedes van a ver por qué. Profesor Collado, ¿cómo se siente? Yo me siento feliz, Raimundo. La verdad que me siento como en un buen momento. Como tú sabes, hace unos 3 años yo me retiré y ahora pues me dedico a lo que es ofrecer conferencias a nivel nacional e internacional. He escrito varios libros y realmente tengo el honor de orientar a administradores de escuela en varios estados, los Estados Unidos, y eso me llena de satisfacción poder compartir las experiencias buenas y malas que he tenido en estos 40 años de educación. Excelente, profesor. Ya decíamos nosotros que usted reúne todos los requisitos para un espacio como este, porque además de lo que nos dice, también es un padre ejemplar, un esposo digno. Y qué no decir de toda esa historia suya como profesor, como director de escuela. De verdad que nosotros nos enorgullecemos de contar con una persona como usted. Pero para este espacio, profesor, yo quiero que comencemos su historia con algo que usted constantemente trae a la palestra, porque quizás de ahí nació todo y se hizo esa reproducción en su vida de lo que nosotros tanto hablamos. Comencemos por su niñez. Interesante, Raimundo, que tú me hagas esa pregunta porque estoy en los procesos de terminar lo que sería mi noveno libro. Mi niñez fue una niñez por un lado idílica y por otro muy frustrante. Idílica en el sentido de que crecí en seno de una familia con mi abuela en un lugar donde si algo se parece a lo que sería un paraíso para un niño, sería eso, en un campo de Jánico. Y frustrante en el sentido de que a la edad de 7 años tuve que tener la conversación con mi madre de que Dios se la iba a llevar y yo tenía pues que crecer sabiendo que ella no iba a estar presente. Y justo en el 70, yo tenía 7 años, ella muere. Entonces ahí pues pasé a vivir con mi abuela y mi hermana, que fue el apoyo que tuve en cuanto a formación como niño. Y a los 13 años entonces pasé a vivir con mi padre en los Estados Unidos. Pero entonces de mi abuela, de una mujer que nunca fue a la escuela, recogí y aprendí todos los elementos esenciales para un liderazgo que traté de emular en base a ética, en base a moral, en base a los comportamientos de hacer las cosas bien hechas por las razones correctas. No por el autoservicio. Aprendí lo que es la humildad, aprendí lo que es la mayor riqueza y aprendí a rezar. Entonces, por ese lado, y también a la falta de mi madre, que yo idealizaba, por ejemplo, esta bandera que tú ves aquí, es la bandera de su escuela que ella educó en 1949 en Juncalito, y el alcalde me regaló esa bandera. Aprendí al amor de la educación y aprendí a honrar esa profesión, haciéndole honor a ella, que también fue una excelente maestra. Precisamente, profesor, por ahí quería que usted nos tocara eso, porque nosotros siempre insistimos
en que debe comenzarse desde muy temprano a hacer el trabajo con los hijos. Y lamentablemente usted tuvo que pasar por esa pérdida, que es quizás una de las pérdidas o quizás la más grande pérdida que pueda tener un ser humano, y especialmente cuando es a una edad tan temprana. Pero fíjese cómo marcó lo que era su madre, una educadora en usted a esa temprana edad, y cómo le ha hecho honor reproduciendo en el tiempo, haciendo un papel tan glorioso para tantas comunidades de eso que aprendió con su madre a esa edad tan temprana. Por eso yo quiero que usted nos hable un poquito de esa experiencia y de cómo influye en la edad temprana el buen ejemplo de los padres. Te explico. Mi madre tenía, son 9 ellos en total, y 6 de los 9 fueron maestros. Mi tía Dominica, mi tía Ana, mi padrino Víctor, tía Juanita, tía Simona, todos fueron maestros. Entonces, a la vez que ejercieron el magisterio, como maestros fueron padres y madres en sus comunidades, y como padres y madres en sus familias fueron grandes maestros. Entonces, al ver ese ejemplo, yo quise hacer lo mismo. Si conoces muy bien a mi hermana Bélgica Collado, que es directora de una escuela en el sur de la Florida, también tiene esa misma necesidad. Mi otra hermana Isabel, es graduada de maestra, a pesar de que nunca ejerció, y vimos ese ejemplo de servicio y de lo que un maestro pues recibe a cambio, que es la gratitud de ver los estudiantes tener su éxito. Pero yo no sé por qué en nuestro caso, en mi caso particular, no me pasó por la mente otra cosa. Entonces, cuando llegué a los Estados Unidos, tenía pues el problema de que llegué un poco ya, bueno, crecidito. Solamente hice un año de escuela intermedia y luego a la high school. No me aceptaron inicialmente en la universidad, y mi consejera académica de Franklin Lane High School en Brooklyn me ayuda a llenar la aplicación para entrar en Queens College, y pues pude entrar a Queens College, y la idea fue, no era ni siquiera qué profesión, era qué yo iba a enseñar. Si iba a enseñar estudios sociales, si iba a enseñar matemáticas o se iba a enseñar idiomas. Me tocó, pues me enamoré de los idiomas y terminé siendo profesor de francés y de español, más de español que de francés, y ahí empieza mi carrera. Pero te digo eso, que todo ese proceso fue enamorado de querer ser maestro, como fue mi madre y como fueron mis tíos. Y cuando un padre le da un consejo a un niño, cuando le habla, no necesariamente así con el dedo de que tú, sino cuando tienen conversaciones simples, viendo un programa de televisión, pasando bolas. En mi caso, los muchachos míos siempre jugamos béisbol. Esas conversaciones van calando y van formando eso que se convierte en la forma de ver el mundo. Los jóvenes van filtrando sus decisiones por esas conversaciones, y a veces se dan cuenta tarde de esos buenos consejos y esas conversaciones, y a veces la asumen a temprana edad y se sirven de ella. Por eso es importante que no les dejemos de hablar, porque tarde o temprano ellos les van a hacer referencia a esas conversaciones para informarse de decisiones entonces que tienen que tomar. Y termino con esto. Dese cuenta, y yo lo digo como padre de 4 hombres que soy, que las decisiones más difíciles que sus hijos van a tomar, no la van a tomar frente a usted o con usted al lado.
Entonces tenemos nosotros que equiparlos para que en esos momentos difíciles de tomar decisiones comprometedoras puedan sopesar lo bien, lo correcto y lo malo y tomar la decisión que más le convenga, siempre y cuando no traicionen los buenos hábitos que usted le enseñó. O sea, tomar la decisión apropiada y correcta en los momentos donde usted no va a estar, que no va a estar cuando tenga que decirle que no a drogas, cuando tenga que no a decirle a situaciones difíciles. Prepárelos. No prepare la carretera para los muchachos, prepare a los muchachos para la carretera. Wow, profesor, qué expresión. Antes de pasar a el plano de la educación con esos grandes consejos y orientaciones que yo quiero que usted le dé a los padres que están siguiendo este podcast, yo quiero que hagamos un apartito y usted nos hable un poco también de cómo influyó todo eso en lo que es ese hogar tan lindo que usted ha formado con su esposa Carmen Collado y esos 4 hijos, 4 hombres que han formado, como usted ya ha señalado. Como te digo, haciendo errores, los niños no vienen con un librito de instrucción, con un manual de instrucción, siempre teniendo guiándonos por una guía espiritual religiosa que nos enseñaron nuestros viejos. Y una cosa que Carmen y yo tenemos diferentes gustos, quizás en música. Ella se crió aquí en los Estados Unidos, yo me crié en la República Dominicana, pero tenemos la forma de criarnos. Los dos fuimos criados por gente de campo. Abordamos la crianza de los muchachos de la misma forma. Entonces, cuando uno corregía, el otro explicaba. Cuando el otro corregía, el otro explicaba. Y en los momentos más difíciles, por ejemplo, que los muchachos cometieron cualquier error, no era, sabíamos sopesar el momento de corregir y el momento de enfrentar la situación y después tener la conversación. Saber cuándo apoyarnos, cuándo apoyarse en nosotros y cuándo aconsejar y amonestar. Criarlos de la misma forma que nos criaron a nosotros, entendiendo de que ellos también tenían dignidad y que tenían el derecho a ser respetados. Pero yo soy su papá. No soy su mejor amiguito, yo no soy aquel que va a pasar las cosas con paños tibios, yo soy su papá. Y cuando les tenía que dar un consejo, se lo daba, cuando los tenía que corregir, los corregía, y cuando tenía que callarme y escucharlos, también lo hacía. En su experiencia como profesor, con esa amplia carrera didáctica que usted ha desarrollado, ¿cómo compara lo que es eso que usted nos ha narrado, ha puesto en práctica en su hogar con la experiencia vivida por niños que han pasado por sus aulas? Compleja, porque muchos de los niños que han pasado por las escuelas donde yo he tenido el placer de servir no tienen la estructura que uno piensa que tienen. Muchos están viviendo con quizás un familiar, muchos están viviendo en familias muy bien estructuradas, muchos están pasando por problemas económicos que realmente se les hace difícil aprovechar lo que son las escuelas. Muchos están viviendo rodeado de mucha gente, pero en una soledad infinita. Muchos de los niños necesitan reafirmarse en su apetito de querer llegar a triunfar académicamente hablando. Entonces, ¿qué te digo? Uno no sabe al hogar o al tipo de hogar que se van esas familias.
Muchos también vienen de casas muy humildes, pero equipados con el don del buen trabajo, con el don de querer superarse, pensando en sus familias. Entonces, lo que uno trata pues siempre de hacer es crear en el aula un espacio en el aula, y cuando fui director en la escuela, crear un espacio donde no importa de dónde venga ese muchacho, como dice el gran Pedro Noguera, uno de los escritores e investigadores de los Estados Unidos más famosos, poner un enfoque en esa invisibilidad que a veces suele dar la pobreza, y que la escuela se preste para entonces apoyar esas ansias de querer ser profesor, abogado, programador, técnico, en lo que sea. Y cuando tenemos que balancear las carencias que tienen esos muchachos, ya sea facilitándoles una computadora, facilitándoles un apoyo académico, facilitándoles una conversación para un balance socioemocional, facilitándoles algunas cosas que ellos quizás no tienen o que necesitan, entonces la escuela se convierte en una continuidad de la casa, y la casa se convierte en una continuidad de la escuela. Por eso es que yo siempre exhorto en las conferencias que doy, inclusive en diferentes estados, que las escuelas deben cultivar esa relación con las familias que quieren tener con esas familias. Hay que tener un diálogo para que la escuela sea una continuidad positiva de la casa, y que la casa sea una continuidad positiva de lo que la escuela puede ofrecer. Según su experiencia, profesor, hoy en día, ¿qué tan fácil puede ser para los padres tener esas facilidades que usted también ha explicado que son tan necesarias para un buen desarrollo de los niños en las escuelas? En muchos casos, te puedo decir que es simplemente empoderarse y formar parte de lo que la escuela puede brindar, conociendo los profesores, haciendo las conferencias entre padres y profesores, y queriendo saber cómo está yéndoles en el proceso académico, y también, que es igual de importante, en el desarrollo socioemocional del niño a medida que va creciendo en edad. Crecen las complejidades de una vida ya con más opciones. A veces los padres sueltan ese crecimiento a lo automático, como se den las cosas. A veces tienen mayor control, a veces tienen buena comunicación con sus hijos, y a veces tú te das cuenta que el niño tiene una vida, se supone que pues en la escuela y entre sus amigos, y una vida totalmente independiente que los padres desconocen. Y como te digo, entonces, a la medida que los padres no están enterados e involucrados de forma activa en la vida de sus hijos al principio, te das cuenta que se les hace mucho más difícil cuando ya tienen edad de 14, 15 y 13 años, y quieren abordar los temas que pudieron pues abordado cuando estaban jóvenes. Entonces hay una mezcla de todo, no se puede generalizar, porque hay padres que sí tienen buen tacto para estar involucrados, y hay padres que le dejan los niños a la tecnología y realmente tienen vidas paralelas. Le iba precisamente a hacer una pregunta en esa dirección, pero usted prácticamente ya me la ha contestado. Ahora, lo que quiero, partiendo de eso que usted ha señalado, preguntarle, profesor, su experiencia, ¿qué le dice de cómo se puede ver el resultado que se obtienen de los hijos cuando se da eso que usted ha señalado de padres que están totalmente dejados, que no se involucran, y padres que sí hacen el trabajo? Lo que pasa es que se complica todo, y ningún proceso, ninguna familia va a tener esa perfección de que si yo hago X va a salir Z, y tener como que la vida le va a planificar todo dentro de la forma que uno actúa. A veces hay que prepararse para los momentos difíciles de la vida. Con eso te estoy diciendo de que hay situaciones que también
nosotros los padres y los padres, por ejemplo, que he visto, se caen de la mata. Por ejemplo, qué te puedo explicar? Fue una situación con un alumno mío que tuvo un accidente de carro. Él y su madre tuvieron un accidente de carro. Al venir a la escuela iban caminando y un carro pues los atropelló. Nos tomó casi toda la mañana comunicarnos con el padre, porque el padre trabajaba limpiando, ¿cómo se llama? De jardinero, limpiando casas y les tenían prohibido usar su teléfono celular. Y en lo que la madre terminó muriendo y el niño terminó perdiendo una de las piernas, el pobre hombre tenía que dedicarse a su trabajo. Lo que te quiero decir, una larga historia para decirte que a veces las obligaciones económicas que tienen que ejercer muchas familias les impiden estar totalmente encima de los muchachos en la forma que quisieran estar. Lo que quiere decir que el muchacho tiene más tiempo de divagar por los ámbitos de la tecnología y realmente encontrar peligros que son propios de la edad de hoy. ¿Qué se puede hacer? Las escuelas, muchas de ellas tienen programas extracurriculares, hay muchas actividades en las comunidades que los niños pueden participar y realmente el poquito tiempo que le queda libre a los padres, a veces pues investigar qué actividades extracurriculares positivas los niños pueden participar para llenar ese espacio. Es un consejo simplemente que no llega a completar todas las necesidades que pueden surgir, pero por lo menos es un consejo que les puedo dar porque muchas comunidades tienen esas actividades extracurriculares y muchas escuelas, especialmente en las escuelas secundarias, tienen muchas actividades extracurriculares. ¿Qué tan fácil es, profesor, para las familias que tienen ese interés de que sus hijos se desarrollen, tener acceso de manera igualitaria a ese tipo de facilidades? O sea, eso depende la disposición de la familia en buscarla, la disposición de querer formar parte, la inconveniencia de sacar el tiempo y y de informarse lo que el distrito ofrece, lo que la escuela ofrece y lo que la comunidad ofrece requiere un poquito de investigación para formar parte de su entorno, porque por ejemplo, usted puede estar en la situación donde hay, y además que todo cuesta dinero, a veces esos programas son gratis, a veces sí cuestan dinero. Por ejemplo, usted puede estar en una comunidad donde hayan varios tipos de pequeñas ligas en deportes. Puede estar en una comunidad donde haya un Boys and Girls Club que tienen programas después de la escuela, o puede estar en una comunidad donde la biblioteca local tiene X tipo de programas. Puede también con la escuela, los consejeros de la escuela y los administradores de la escuela, particularmente en las escuelas secundarias, saber qué tipo de programas extracurriculares tiene la escuela. Puede ser música, puede ser arte, puede ser varios clubes. En particular, los deportes se dan por temporadas. Primero va un deporte, creo que fútbol, después otro, y todo el año entero tienen un deporte diferente que los muchachos pueden participar. Están los clubes de liderazgo, por ejemplo, MTL, y otros clubes de formación y liderazgo que las escuelas pueden tener, pero necesita un poquito de investigación y de la mano con los administradores y consejeros de la escuela y con las oficinas del distrito en Miami-Dade y en Broward específicamente, hay centros que sirven a las familias, pueden enterarse de estos programas. Otro aspecto, profesor, que quisiera que usted nos hablara un poco es cómo influye en lo que tiene que ver con el desarrollo y el resultado en lo que es la vida del niño, en lo que tiene que ver con la educación, la asistencia diaria a la escuela. Sí. Ay, Dios mío, has tocado un tema muy importante, en el sentido de que
la asistencia diaria a la escuela, y esa es una conversación que yo siempre he tenido con mis hijos, es innegociable. A veces el niño quiere ausentarse de la escuela por algún problema que esté teniendo, ya sea de bullying, de agresión, de una integración socioemocional al entorno social de la escuela. Este, el niño entonces prefiere no ir a la escuela y de repente le da dolor de cabezas. A veces nosotros los padres, por conveniencia del tiempo, o por necesidades de la casa, dejamos el niño en la casa para que haga algunas necesidades en la casa o para que cuide los hermanitos, o no le damos la insistencia y la importancia que tiene ir a la escuela. Por la razón que sea, los estudiantes que van quedándose rezagados académicamente hablando por la inconsistencia de asistir a la escuela, tú ves que a medida que entonces van creciendo en edad, equivalen el rezagamiento académico con la poca necesidad de ir a la escuela y con la urgencia de que pueden conseguir un trabajo y deciden dejar la escuela. Pero ese dejar la escuela en la edad ya, las edades de la juventud, vino formándose en esas ausencias, en ese poco rendimiento académico, y ya cuando deciden dejar la escuela, es una conclusión de un proceso que se fue evolucionando a medida de que ir a la escuela era prácticamente una opción. ¿Me doy a entender? Claro. El dejar la escuela el dejar la escuela no es una cuestión de un día. Es una evolución de la dejadez académica en asistencia y de no abordar los problemas que suceden y suceden con todos los muchachos, unos en mayor o menor grado, pero cuando se tiene la edad necesaria y se consigue trabajo y empieza a ganarse una platica, dejan la escuela para entonces darse cuenta de que tienen y quieren volver a una edad donde ya se les hace más difícil porque han entrado en vidas de adultos, tienen familias, pero ahora se dan cuenta de la importancia de la educación. Por eso, la escuela, yo siempre digo que a menos que sea algo de fuerza mayor, no es negociable. Y te termino con esto. En las temporadas de viaje, dígase temporadas de Semana Santa, temporadas de diciembre, a veces nosotros sacamos al muchacho 2 semanas para comprar los pasajes más baratos y nos vamos a tal sitio, llámese lo que sea. Un periodo de nota solamente tiene 45 días, lo que quiere decir que si usted se ausenta 10 días o se ausenta 5 días, se está ausentando un buen porcentaje de ese periodo de nota, lo que quiere decir una recarga académica que el niño tiene que abordar cuando regrese. Y si se lo lleva de vacaciones y se ausenta de forma, por ejemplo, que no sea necesaria, le está realmente poniendo un reto más grande académicamente, donde muchos niños no superan. Indiscutiblemente que es algo que nosotros siempre queremos que los padres tengan muy pendiente. Por eso venimos abogando hace tiempo de que se creen programas donde a los padres que diariamente llevan a sus hijos a la escuela y que terminan el año escolar sin una sola ausencia, eso se destaque como una forma de decirle a los demás padres que sí se puede hacer y que se entienda que eso que usted acaba de decir es algo sumamente importante y que puede ser quizás lo que determine el futuro de sus hijos. Profesor, yo sé que es sumamente amplio todo lo que podemos conversar, lo que usted puede enseñarnos. Sí hay premios que la escuela ofrece por diferentes categorías. Entre ellos, la asistencia escolar es uno de los premios que las escuelas, todavía yo no conozco una escuela que no lo dé, reconociendo los estudiantes de que tienen X porcentaje de asistencia ya sea en el año, a veces la hacen durante el semestre o durante el periodo escolar, ya sea del kinder al quinto o intermedia o de la high school. Esos premios sí los tienen las escuelas. Sí, profesor, lo tienen para los niños. Yo sé porque mis hijos pues
Tengo muchísimo pergamino por ahí de ello, pero nosotros venimos abogando porque se le dé a los padres también ese premio, ese reconocimiento, porque A los desde- padres. a los padres, porque desde nuestra óptica son ellos los responsables de esa asistencia, sobre todo cuando lo inician a una temprana edad. Una vez que el niño se acostumbra a la temprana edad de ir a la escuela, porque el padre, la madre o los dos lo llevan diariamente, ese niño después es el que ya no quiere dejar de ir a la escuela. Nosotros lo que aspiramos es que así como mira, acaban de pasar los Oscar, $400,000 en una bolsa de regalo por ser nominado a un Oscar. Nosotros venimos con $400,000, nosotros hacemos una premiación para los padres, que eso no tiene nombre. Y ese es un renglón que nosotros entendemos que hay que darlo, los niños perfecto, pero vamos también a reconocer a los padres porque ese es un mensaje que motiva para que en cada hogar, cada padre, cada madre también haga ese trabajo. Esa es una excelente idea y se da en las comunidades donde las escuelas están bien integradas a la comunidad. Yo trabajo, por ejemplo, con una escuela en un pueblo cerca de San Francisco, en California, donde tuvieron una noche de matemáticas. Simplemente una noche de matemáticas donde invitaron a las familias a resolver problemas de matemáticas, etcétera, etcétera. Y los padres que asistieron se les dijo cómo ayudar a sus hijos académicamente hablando, dónde están los recursos que las escuelas y el distrito ofrece, y los padres que participaron recibieron su reconocimiento y su recompensa y las escuelas los hizo sentir importantes. Muchas escuelas, en diferentes medidas, no tienen ese alcance o no tienen esa disposición de cultivar esas relaciones con los padres y eso es lo que nos mantiene a nosotros ocupados, viajando por diferentes partes de los Estados Unidos, enseñándoles a las escuelas cómo cultivar esas relaciones donde los padres quieran y se sientan motivados a participar activamente en la educación de sus hijos. Eso pues tiene una repercusión enorme y contribuye muchísimo a que los estudiantes tengan un mayor nivel académico y un mayor desarrollo como persona. Y ahí sale mi primer libro, Padres no olviden su tarea, porque dejarle toda esa responsabilidad a la escuela y después criticar la escuela es un poquito Poncio Pilatear nuestras responsabilidades como padres. Debemos involucrarnos y buscar la mejor forma de integrarnos en lo que es la educación y el crecimiento socioemocional de nuestros hijos. Indiscutiblemente que haciendo eso vamos a tener una mejor sociedad. Profesor, Exacto. reitero que es muy amplio todo lo que podemos conversar con usted, sobre todo las enseñanzas que usted tiene para nuestra comunidad. Yo no quisiera despedirme sin que en este día usted nos hablara un poquito de cómo ve lo que puede ser el futuro de la educación en esta era de la inteligencia artificial. Interesante. Yo precisamente estuve en una conversación hablando de la inteligencia artificial. Mira, la inteligencia artificial va o está cambiando el mundo y simplemente va a ser una de esas cosas que sucedió cuando algo trascendental llegaba a la vida humana, a la sociedad, donde los que la acatan de forma provechosa, positiva y a tiempo van a tener sus beneficios, los que no van a tener sus perjuicios. ¿Qué te explico? El profesor debe acatar lo que es la inteligencia artificial como método de planificación, método de investigación para mejorar sus prácticas. El estudiante como método de investigación, como método de aprender, para mejorar su aprendizaje. Entonces, las escuelas que puedan cultivar esto van a salir beneficiados.
los que prefieran ignorar esto, que no se sorprenda si su trabajo termina reemplazado por la inteligencia artificial. Y te explico. ¿Te recuerdas cuando yo te conozco ya muchos años y la comunidad pues lo sabe, cuando en la Florida pasábamos por el peaje y en cada caseta del peaje había una persona? ¿Sí o no? Claro que sí, profesor, claro que Y sí. habían 15 personas empleadas. Algo tan simple como eso. Ahora tú pasas, en la mayoría no hay nadie, solamente inteligencia artificial, tecnología. Tú pasas, te cobra todo el proceso y no ves una sola persona. Solamente ahí te das cuenta de que 15 fueron reducidas a 2. Y eso va a suceder. Se van a crear millones de empleos y van a desaparecer millones de empleos. Los que se sepan adiestrar permanecen, los que quieran quedarse rezagados pretendiendo que esto no es con ellos, van a tener sus consecuencias, como sucedió con grandes industrias que no supieron adaptarse, mientras que otras sí se supieron adaptar. Es algo Bueno, inevitable, simplemente es parte de lo que es la vida humana, el progreso de la gente. bueno, de verdad, profesor, que conversar con usted sobre estos temas es algo que es maravilloso. Yo sé que las personas nos lo agradecen muchísimo porque de eso se trata, de llevarle estas orientaciones y no solo llevárselas, sino de que la asimilen y la pongan en práctica. Para nosotros siempre será un tremendo orgullo poder contar con su anuencia para llevar estos consejos a nuestra comunidad. Así que, profesor, para despedir este podcast de los padres, hoy con usted vamos a recibir un mensaje contundente que sirva de orientación a los padres de cómo guiar a sus hijos desde la infancia hasta obtener o una buena carrera universitaria o un buen oficio en el cual puedan desarrollarse y desempeñarse como buenas personas, como buenos ciudadanos. Te puedo decir brevemente, cuando la turbulencia o las corrientes del río se pongan más fuertes por cualquier situación que esté pasando su hijo, sepa distinguir entre las peleas y servirle de sostén, buena sombra y apretarle la mano. Es responsabilizar a nuestros hijos por trabajar, por ayudar en la casa, saber cómo hablarle a un adulto. Eso no es, eso los hace entender la sociedad que viven. Los hijos tienen que tener una cuota de responsabilidad para tener esa misma cuota de privilegios. A veces queremos ser demasiado amigos y les pasamos cosas por alto que después terminan como base de su formación, de que yo siempre me salgo con las mías, y la vida no funciona así. Así es que discernir cuándo ser padres y proveerles la estructura que van a necesitar para tomar buenas decisiones en la vida, y cuándo simplemente escuchar con la proporción que tenemos entre oído y boca. Escuchar el doble de lo que hablamos. Profesor, gracias, gracias por participar, gracias por esos consejos tan sabios, con esa experiencia de educador tan amplia que usted tiene. Espero que próximamente, por vía suya, tengamos más consejos para los padres de nuestra comunidad aquí en el podcast de los padres. Gracias, profesor Washington Nino Collado. A tus órdenes, Raimundo, siempre. Hay padres que son padres porque fueron hijos que tuvieron padres que abrieron camino para un buen futuro.